Muy buenas noches, hermanos, hermanas, autoridades, líderes que están participando en esta jornada de reflexión, ¿no? Y también un agradecimiento a la organización CIPCA, la institución CIPCA, que se ha dignado, digamos, a invitar a este humilde ciudadano para poder participar en esta oportunidad, ¿no? En esta reflexión. Hayaya, hermanas, hermanos. Hermanos, les voy a recomendar, por favor, mantener los micrófonos apagados para no interrumpir a nuestro expositor. Y pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar presente esta noche. Y a todos los hermanos, ¿no? Entonces les pido la máxima atención para desarrollar este tema que es tan importante para la proyección, ¿no? De la CONAMAC. Los sueños, ¿no? Los objetivos solo se logran si hay una buena planificación, si están bien trazadas las metas que uno tiene, y eso se hace a través de la elaboración de agendas estratégicas, ¿no? Entonces este tema es crucial y por eso también va a ser uno de los temas, va a ser el tema con el que vamos a cerrar todo este proceso, ¿no? Entonces, hermano Eduardo, adelante con la explicación. Bien, muchas gracias. Seguramente me van a acompañar en la pantalla con la diapositiva que como apoyo, digamos, se requiere, ¿no? ¿Verdad? O sea, a la pantalla van a colocar la diapositiva, por favor. Deme un minuto, por favor, hermano Eduardo. Enseguida se sube su presentación. Correcto. Mientras tanto, quiero, digamos, ir señalando, ¿no? De que en esta oportunidad vamos a abarcar, digamos, dos aspectos, ¿no? En primer lugar, vamos a tratar de aproximar la situación actual de CONAMAC, de nuestra institución más importante que tenemos las naciones y pueblos originarios, sobre todo, digamos, originarios de las tierras altas, ¿no? Que nuestra organización matriz es CONAMAC. Yo soy, digamos, de Corquemarca, que está afiliado al Suyo Chacarangas del departamento de Oruro, y en esa situación digo, digamos, que es nuestra institución, nuestra organización matriz, CONAMAC. Entonces, en un primer momento vamos a abarcar, tratar de aproximar, o sea, cómo actualmente está nuestra organización matriz. En una segunda parte vamos a también reflexionar sobre algunas acciones, porque evidentemente hay varias, pero en esta oportunidad veremos algunas acciones y también temáticas que podrían formar parte de la estrategia, ¿no es cierto?, para la agenda de CONAMAC hacia adelante. Entonces, en esta última parte veremos, digamos, qué hacemos. En la primera parte veremos cómo estamos. En la segunda parte, qué hacemos, ¿no? Evidentemente, hablar de nuestra organización matriz como CONAMAC, ¿no es cierto?, siempre va a ser, digamos, bastante complicado, es muy sensible, ¿no? Porque es una institución que está, digamos, incorporando a personas, a suyos, a ellos, marcas, a ellos, comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco hablar de nuestra realidad siempre es complicado, se requiere, digamos, amplitud, se requiere, digamos, mayor comprensión sobre todo. Entonces, en ese marco voy a tratar, digamos, de desarrollar, digamos, las dos partes que he mencionado, ¿no? Creo que es importante, en el contexto, ¿no es cierto?, como primer contexto, ver
o sea, cómo y cuándo nace la organización matriz, ¿no?, llamada CONAMAC de Tierras Altas. Y un poco vamos a refrescar la memoria. Me imagino que todos los que están participando, algunos deben ser actores principales, otros seguramente por información hemos seguido, ¿no?, porque han pasado ya bastantes años también, ¿no? En ese sentido vamos a empezar a señalar de que en los años de 1993, en esos tiempos, ¿no?, ciertas autoridades originarias de algunos ayllus de tierras altas, así dice, digamos, el registro de la historia que se tiene, ¿no?, han acordado precisamente el 15 de septiembre de 1993 impulsar un consejo de impulsor de ayllus de Bolivia. Esto ha sucedido, ¿no?, en Hatun Ayllu Yuda Potosí, el año 1993. Posteriormente, el 22 de marzo de 1997, ya se constituye el primer Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Collasuyo, CONAMAC, ¿no?, en la localidad de Chayapata, Oruro, ¿no?, el año 2000, el 1997, ¿no? Entonces acá fácilmente podemos ver que ya CONAMAC a la fecha, a 2020, tiene aproximadamente 23 años. 23 años han transcurrido. Entonces, en estos 23 años han pasado muchas cosas seguramente que hoy vamos a tratar de identificar y reflexionar. También vamos a destacar en esta primera parte, como introducción, ¿no?, con qué visión nace, digamos, CONAMAC, ¿no? ¿Con qué sueño? ¿Cuál era, digamos, de los que han constituido primero el comité impulsor, luego, digamos, constituir el primer consejo de gobierno originario de CONAMAC, ¿no? Y la documentación con la que se cuenta, ¿no?, dice, la visión era que CONAMAC sea consolidada de manera organizativa y políticamente. Entonces, el sueño era de que de aquí, de ese tiempo a sus 20, 30, 50 años, ¿no es cierto?, ver a CONAMAC como una organización totalmente consolidada, ¿no?, organizativamente y políticamente. Ahora la pregunta inmediata viene es, ¿no?, ¿esto se ha logrado? Cuando ya han transcurrido 23 años, ¿se ha logrado o no se ha logrado? Eso es lo que queremos, digamos, identificar, ¿no? También dice con qué misión CONAMAC nace, ¿no? Nace con la misión de reconstituir los ayllus, marcas y suyos del Collasuyo. ¿Para qué? Para lograr su libre determinación política que pueda garantizar el ejercicio de los derechos colectivos en los pueblos indígenas originarios de Bolivia. O sea, es restituir el territorio ancestral, suyos, marcas, ayllus. La pregunta es, ¿no? ¿Se ha logrado esto? ¿En qué medida, digamos, se ha logrado esto? A sus 23 años. Libre determinación política. Esto tiene que ver, digamos, ya con el autogobierno. ¿Cómo está, digamos, la restitución de nuestras autoridades propias? ¿Qué nivel se ha avanzado, no? Y todo esto para garantizar, evidentemente, el ejercicio de nuestros derechos colectivos. ¿Cómo está? ¿Está garantizado? ¿Está en pleno ejercicio? ¿O solamente está, digamos, en papel? ¿Cómo está? Eso es lo que vamos a tratar de identificar y sobre eso reflexionar en esta oportunidad, ¿no? ¿Pasamos? Para eso, ya pasamos esa diapositiva, por favor. Ahí. Y para eso, hermanos, hermanas, autoridades, ¿no?,
un poco nos apoyaremos sobre una teoría que más o menos ayuda, digamos, a identificar, ¿no? Pasamos, por favor, esa diapositiva, ya estamos en otra diapositiva. Ahí. Entonces vamos a decir, esta teoría, ¿no es cierto?, nos dice que toda organización, ya sea de carácter político, originaria, sindical, vecinal, incluso cultural y deportiva, toda institución o organización social, ¿no?, para mantenerse vigente en el tiempo y en el espacio, necesita tener fortalecida en sus 4 elementos centrales, principales, ¿no?, que hacen que pueda existir en el tiempo y espacio una de estas organizaciones. Y precisamente CONAMAC es una institución, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos, sus componentes? En primer lugar está el líder. O sea, tiene que haber, digamos, un líder o líderes, ¿no? Entonces, eso nosotros en Aymara decimos a Irpiri, Etenchiri, ¿no? El conductor en el castellano. O sea, es un primer componente, primer elemento importante. Un segundo elemento es la estructura organizacional. O sea, tiene que haber una directiva en los diferentes niveles, no solamente, digamos, en el nivel de base, sino también a nivel de intermedio y a nivel superior, o sea, las organizaciones matrices. Hay una directiva, tiene que haber una directiva, ¿no?, fortalecida, ¿no? En Aymara nosotros lo podemos decir Cotoyawi, otros dicen, digamos, Taki, ¿no?, o Tama, ¿no? O sea, eso, ¿no? Un tercer elemento, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ideología, o sea, el pensamiento, o sea, la parte filosófica, ¿no? O sea, ¿qué ideología, digamos, persigue, digamos, una organización, una institución, ¿no? ¿Con qué mentalidad se ha conformado? ¿A dónde quiere llegar con ese pensamiento, ¿no? Entonces, en Aymara nosotros decimos el lupid, hach amuyo, ¿no? Y finalmente, el cuarto elemento es el programa. El programa, ¿no es cierto?, es lo que más propiamente conocemos, digamos, como plan de actividades, programa de gobierno o plataforma de lucha, ¿no? ¿No? Entonces, eso es el cuarto elemento. En Aymara podemos decirle, digamos, lurabe. En quechua, no sé, en esto los hermanos y autoridades en quechua pueden traducir, ¿verdad? Entonces, son los 4 elementos que hacen que cualquier organización pueda existir en el tiempo y espacio. Si falla uno de estos elementos, ¿verdad?, la organización va a empezar a flaquear, va a empezar a cojear, como se dice, ¿no? Entonces, no tiene que fallar de ninguno de estos 4 componentes, ¿no?, hermanos, hermanas. Así nos dice la teoría. A ver, veamos ahora qué es lo que pasa en la práctica, o sea, ¿no? Pasamos al otro diapositiva. En la práctica, lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a través de una especie de comparación, ¿no? En el momento de CONAMAC al nacer, en estos 4 elementos, ¿no? Inmediatamente lo veremos tratando de comparar, ¿no es cierto?, con CONAMAC en el 2020. ¿Cómo estamos? O sea, ahí es donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, ya hemos dicho que la historia nos dice que el año 1997, al nacer CONAMAC en Chayapata, ¿no?, nace, digamos, con su primer Hilir Apumayco y su mamatalla, y su Arquire Apumayco y su mamatalla, ¿no? Y obviamente integrado por los miembros del Consejo de Gobierno originario. Y la historia ahí nos dice que el primer Hilir Apumayco ha sido el Tata Vicente Choquetiglia, por ejemplo, ¿no?, y su mamá. Entonces, así nace en 1997 CONAMAC, ¿no? Pero ¿cómo estamos en el año
2020. Resulta que los medios de comunicación escrita, oral, vienen registrando desde ya, más o menos de 2013 y 14, ¿no? Que hay, digamos, a la fecha, en el 2020, ¿no? Un Hilir Apumalco que conocemos al Tata Apolinar Apasa Mamani, ¿no? Que es el líder, digamos, el Hilir Apumalco de Conamac 1, digamos. Así registran los medios de comunicación. También está, por otro lado, ¿no es cierto?, el Hilir Apumalco Cristóbal Huanca, Conamac 2, ¿no? Dice, yo soy el verdadero Hilir Apumalco, dice el Tata Cristóbal. No es Tata Apolinar, dice, ¿no? Pero también hay otro, en el mes de diciembre aparece, ¿no? Otro Hilir Apumalco, en ese entonces Marcial Barrenoso, Conamac 3. Hoy creo que ha habido un cambio, creo que está el Tata Néstor Quilla, ¿no? Dice, yo soy el Hilir Apumalco de Conamac. Resulta que hay 3 líderes que dicen representar a Conamac en el 2020. En el 1997 había solo uno, el Tata Vicente Choquitije, su mamá, ¿no? Pero hoy 3. ¿Qué ha pasado? ¿Hay una crisis o no hay crisis? Es lo que quisiéramos ver, ¿verdad? Para ver hacia adelante qué hacemos. ¿Qué ha sucedido en su componente estructura organizacional? ¿No? Lo que ha pasado en su estructura organizacional, Conamac, como hemos dicho, tiene su Hilir Arquiri, pero además tiene sus miembros del Consejo de Gobierno originario. Así ha nacido el Conamac. A nivel suyo tenemos a la cabeza un Apumalco y su Apumamataya, ¿no es cierto? Y su Consejo de Malcos, ¿no? En cada uno de los suyos. Los nombres pueden, digamos, cambiar, ¿no? Porque son 16 suyos que tiene, digamos, afiliados con AMAC, ¿verdad? A nivel marca, hay, digamos, Malco de Consejo y Malco de Marca, ¿no? Esos correspondientes mamas y su Consejo de Autoridades. Y finalmente, a nivel de Ayllo, está la estructura, ¿no? Tatahuatiri y su Mamahuatiri y su cuerpo de autoridades. Esta es la estructura que existe, ¿no? Y CONAMAC, como máxima instancia, el año 1997, nace, digamos, con esa estructura. Hoy, 2020, ¿qué pasa? Resulta que existen entonces, como hay 3 líderes, existen 3 consejos de gobierno originario de CONAMAC. 3 consejos de gobierno. Ya no solamente uno, sino 3. ¿Qué ha pasado? La pregunta, ¿no? En su componente ideológica, sabemos que CONAMAC no nace, no plantea y dice, mediante la restitución del modelo del Ayllo, nos pueden decir modelo comunal, ¿no es cierto? Es construir una sociedad en suma camaña. Centralmente, podemos hablar de en otros modos, pero vamos a llegar a lo mismo, o sea, con la restitución del territorio ancestral, ¿no? Restitución de los gobiernos originarios propios, ¿no? En base a la libre determinación, todo eso está planteando, ¿no? Recuperar lo que el modelo del Ayllo ha funcionado antes de la invasión colonial, que es muy diferente a la ideología del liberalismo que conocemos, ¿no? O la ideología del socialismo que también se conoce. Estos 2 ideologías, ¿no es cierto?, que existen en el mundo más conocido, ¿no? Plantea que los medios de producción, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el liberalismo, en el capitalismo, ¿no es cierto?, los medios de producción son de propiedad privada, o sea, hay un dueño, o 2, 3, un grupo de dueños, ¿no? Y ese dueño explota, digamos, al trabajador y de esa manera lucra, digamos, con las ganancias y así se vuelve, digamos, millonario. Ese es el sistema capitalista, ¿verdad?
En el sistema socialista lo mismo, o sea, ¿no? Solamente que el dueño de los medios de producción ya no es un privado, una persona, sino es el propio Estado, ¿no? Y los trabajadores igual, digamos, explotados, igual con salarios bajos, ¿no es cierto? Y finalmente el que se apropia, digamos, de las ganancias ya no es el privado, sino es el Estado. Simplemente aquí se cambia de patrón. En el liberalismo, en el capitalismo, el patrón es el privado y en el socialismo el patrón es el Estado. En cambio, ¿no es cierto?, la ideología de nosotros es el modelo del ayllo, la colectividad, ¿no es cierto?, donde los medios de producción no son, digamos, privados ni del Estado, ¿no? Eso. Ahora, hoy en el 2020, ¿cómo estamos en el aspecto ideológico? O sea, ¿cómo se están guiando nuestras autoridades de CONAMAC, ¿no es cierto? Ahí la prensa registra, dice, CONAMAC 1 apoyando a la ideología del socialismo del MAS. O sea, el CONAMAC que está a la cabeza del Tata Apolinar Apasa Mamani, ¿no? Está, digamos, apoyando a la ideología del socialismo del MAS, ¿no? Actualmente. Con el CONAMAC 2 y 3, ¿qué está pasando? Están con la ideología, según los registros, ¿no? De los medios de comunicación, están con la ideología liberal de la derecha, capitalismo, apoyando otros al actual gobierno. Sabemos a quién representa el actual gobierno, ¿verdad? O sea, no es nuestro gobierno, o sea, no representa a nosotros, ¿verdad? Pero el CONAMAC 2 y 3 están apoyando a este sector, o sea, el Tata Cristóbal Banca, ¿no es cierto? Y lo mismo el Néstor Quilla, ¿no? Seguramente está en el momento de reflexión. Espero que no se ofenda si no estamos en un momento de reflexión y en ese marco estamos, digamos, tratando de identificar estos aspectos, ¿no? Y finalmente en el tema de programa, ¿no? En el programa ya hemos dicho, ¿no es cierto?, sus principales tareas a desarrollar era la reconstitución territorial de ayllos, marcas suyos del Colla suyo, la restitución de autoridades del gobierno propio como ejercicio del derecho a la libre determinación y otras, ¿no? Pero ¿qué es lo que hoy, en 2020, nuestros miembros de nuestra organización matriz están haciendo? Unos están defendiendo al gobierno nacional transitorio actual, ¿no? Otros están defendiendo al gobierno nacional pasado, el proceso de cambio, que es los 14 años que se ha vivido, digamos, en Bolivia con nuestro hermano Evo Morales. Entonces aquí la tarea ya no es no ocuparse, eso es lo que se ve desde afuera, ya no es ocuparse de la reconstitución territorial de los ayllos, de nuestras marcas, de nuestros suyos, comunidades, ¿no? Sino ya a defender, digamos, a los gobiernos de turno. ¿Eso está bien o está mal? Eso es lo que estamos tratando de identificar y reflexionar, ¿no? Si esto es así, de 1997, es obvio, pues, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó en los 23 años? ¿No? Para un poco, digamos, ver qué es lo que ha pasado, estamos obligados, ¿no es cierto?, a ver también algunos pasajes importantes que ha sucedido en el trayecto de 1997 a 2020 con nuestra organización matriz, ¿no? Ya hemos dicho que cuando nace fundamentalmente, ¿no es cierto?, y principalmente con la tarea de restitución de sus tierras, de nuestras tierras comunitarias, despojadas, ¿no?, usurpadas por parte de los invasores, ¿no? Pero, además, ¿no es cierto?, vamos a decir que no nos olvidemos que en los años 2005, 2006, ¿no?, pero 2005,
ya se plantea la Asamblea Constituyente para refundar el Estado colonial, el Estado excluyente, discriminador, monocultural, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de plantear, ¿no? CONAMAC plantea la elección directa de los constituyentes, o sea, directamente, no vía partidos políticos, ¿no? Sino directamente para que los constituyentes sean elegidos y sean parte de la elaboración de la nueva constitución política del Estado. Pero no ha sido escuchado, ¿no? Para entonces ya estaba en el gobierno nuestro hermano Evo Morales y él ha preferido que sea vía partidos políticos y así ha sido. CONAMAC no ha sido escuchado, pero ha sido una tarea muy bien trabajada por nuestra organización matriz. CONAMAC ha seguido insistiendo en el desarrollo de la Asamblea Constituyente para que todas las propuestas planteadas desde las naciones y pueblos indígenas originarios sean escuchadas en la Asamblea Constituyente. Los constituyentes recojan esas propuestas y cuando no han constatado que están recogiendo, ¿qué hace CONAMAC? Lo que hace, ¿no es cierto?, es intervenir. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2007, CONAMAC puso candado al teatro de la Asamblea Constituyente y bajaron la huipala del mástil que estaba flameando en ese edificio donde se llevaba a cabo la Asamblea Constituyente en Sucre. Se deben acordar. Entonces, como un medio, una forma de protesta, eso es lo que hizo, digamos, la institución matriz de CONAMAC. CONAMAC, ¿no es cierto?, después de que la Constitución Política del Estado ya se ha aprobado en el referéndum, promulgado en enero de 2009, plantea CONAMAC a que el gobierno del hermano Evo Morales tenga que implementar lo que está en la Constitución Política del Estado. Y para eso CONAMAC elabora en el año 2008, elabora un plan estratégico 2008 a 2013, donde precisamente están varios proyectos, políticas, programas, ¿no es cierto?, para poder implementar la nueva constitución política del Estado. Entonces, CONAMAC exige al hermano Evo Morales y su gobierno para que se haga eso, pero lamentablemente no es escuchado. Por eso, digamos, el año 2010, por ejemplo, en el 19 de julio, sale la ley 031, esto que conocemos como la ley marco de autonomías y descentralización, ¿no? Andrés Ibáñez. Esta ley de marco de autonomías lamentablemente no facilita el acceso en los diferentes partes, ¿no es cierto?, a la autonomía originaria. Pone una serie de piedras en el camino. Entonces, esto, digamos, genera molestia a los que estaban liderizando CONAMAC en esos tiempos. A fines del marzo, mejor dicho, a fines del año 2010, también, digamos, aparece otra ley llamada Ley de Deslinde Jurisdiccional, justo en diciembre del año 2010. Esa ley, lo mismo, destroza, descuartiza, subordina, digamos, a la justicia ordinaria, la justicia indígena, originaria y campesina. La ley de deslinde jurisdiccional, ¿verdad? Esto también es otra molestia, que no está en el marco de la Constitución Política del Estado. Así podemos ir señalando, o sea, rechazan lo que es la propuesta de la ley sobre la consulta previa, por ejemplo, que ha presentado CONAMAC, ¿no? Ante eso, ¿no es cierto?, yo creo, ¿no?, y así están también registrados, ¿no?, en la prensa, ya CONAMAC empieza, digamos, entrar ya en conflicto interno. El 2013, en diciembre, 9 y 10 de diciembre, CONAMAC desarrolla su octava, o mejor dicho, estamos un poco mal,
mejor dicho, está bien, octava Mara Tantachavi, o sea, en diciembre de 2013, el 10, 9 y 10 de diciembre, Mara Tantachavi. Y ahí es elegido como Gilira Pumalco el Tata Freddy Bernabé. Pero el 12 y el 13 de diciembre, o sea, esos 2 días, también se desarrolla otro Hacha Tantachavi, paralela, y es elegido como Gilira Pumalco Tata Hilarión Mamani Navarro. Es aquí donde nace, digamos, los problemas, digamos, en nuestra organización matriz. Y posteriormente ya podemos ver, digamos, ¿no es cierto?, el 2014, el 2017, ya van apareciendo varios que dicen, digamos, ser las máximas autoridades de CONAMAC, aparece el Tata Cristóbal, aparece luego Tata Crescencio, luego aparece el Tata Cusi, se deben acordar, ¿no es cierto?, ¿no? Y así sucesivamente llegamos al mes de diciembre. El 14 de diciembre del año pasado aparece el Tata Marcial Barrenoso, ¿no?, como Gilera Pumalco de CONAMAC, ¿no? Hoy ya estaría, digamos, en este grupo el Tata Néstor Quil, ¿no? El 27 de enero de 2020, o sea, en este año, en el Tantachavi realizado en Sencata del Alto, Tata Apolinar Apase Mamani Sumama aparece, ¿no?, como Gilira Pumalco de CONAMAC. Y el Tata Cristóbal Huanca sigue diciendo que es, digamos, Giliri Irpiri de CONAMAC, ¿no es cierto? Entonces, esta es, digamos, la constatación, ¿no?, de la crisis de nuestra organización matriz, ¿no? Entonces, ya hemos visto que el problema en CONAMAC nace en los años 2011, 12 y finalmente el 13 ya hay 2 CONAMACs y luego 3, actualmente 3, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Si esa es nuestra realidad. Muchos que están participando en esta reflexión pueden estar de acuerdo, de repente no. Para eso son, digamos, este tipo de reflexiones. Yo solamente lo que estoy, digamos, compartiendo es basado en los documentos, en las informaciones que están registrados en los medios de comunicación, ¿no? Y también conversando, digamos, con ciertos tatapasiris que corroboran y que dicen que efectivamente eso es lo que ha sucedido y eso es lo que está pasando, ¿no? Aunque otros dicen, no, el grupo de Tata Cristóbal Huanca, ¿no es cierto?, no es nada, no son ellos nada. Lo mismo, digamos, del Tata Néstor Quilla, eso, pasa las elecciones, no va a pasar nada, no necesita, digamos, acciones fuertes, ¿no?, para poder, digamos, llegar a una unidad de CONAMAC. Algunos así piensan, ¿no? Sin embargo, yo quiero, digamos, hacia la parte final, ¿no es cierto?, compartir algunas acciones y temáticas, ¿no?, que serían parte, digamos, de la agenda estratégica de CONAMAC hacia adelante, ¿no?, como respuesta a esta realidad que hemos señalado. CONAMAC, máxima organización que representa a las naciones originarias de las tierras altas en crisis, ¿no?, en sus 4 componentes, lamentablemente. Una primera acción que necesitamos compartir es lograr unidad de CONAMAC. ¿Cómo? Mediante un Hacha Tantachavi convocada por quienes, ¿no? Porque el problema también es, si convoca, digamos, si le encomendamos a cualquiera de los 3 que convoque, los otros 2 no van a asistir a ese Tantachavi de unidad. No van a asistir, ¿no? Entonces, la propuesta es, tal vez, digamos, podríamos recurrir a los apumalcos de los 16 suyos,
no nos olvidemos que esta crisis hasta ahora solamente ha llegado a nivel de la organización matriz, o sea, CONAMAC como tal. Y las estructuras a partir del suyo para abajo, suyo, marca, AILES, comunidad, están intactos. Ahí no hay, digamos, paralelismo, ¿no? Tal vez en algunos lugares, pero no hay, digamos, un registro en los medios de comunicación y las documentaciones que se tiene, no se advierte aquello, ¿no? Por eso, digamos, los tatamaycos, digamos, de los 16 suyos, tendrían toda la autoridad moral para convocar a tanta llave de unidad, reunir a los 16 suyos y ahí empezar a constituir, digamos, una sola estructura de CONAMAC, ¿no? Y si hay que castigar aplicando el estatuto que se tiene a los que se han dedicado, digamos, a hacer paralelismo, ¿no es cierto? Otros se han mantenido años, digamos, como Gilera Pumalco, cosa que el estatuto y nuestro Sarataki, digamos, no permite. O sea, en nosotros hay turno y rotación, ¿no ves? O sea, no puede ser, digamos, eterno, no puede ser más de 2 años. Entonces, eso, por ejemplo, son graves faltas que se han cometido. Necesita, digamos, poner orden en la casa. La otra posibilidad sería de que nuestros amautas pasiris más destacados puedan, digamos, cumplir esta tarea. Puede ser, ¿no? Porque hay amautas que seguramente están, digamos, muy bien orientados y están dispuestos, ¿no es cierto?, a ser la luz en el tiempo, digamos, de oscuridad. Entonces, ese es el rol de los amautas, eso sabemos en nuestros ayllus y nuestras comunidades. Los pasiris siempre tienen que jugar el rol de luz, ¿no? En los peores momentos. Eso, digamos, respecto a lograr, digamos, la unidad de nuestra organización matriz. Respecto, como acción 2, ¿no es cierto?, se quiere compartir que es necesario elaborar un plan estratégico, pero esta vez ya de defensa e implementación de los derechos que están incorporados, ¿no?, en la nueva Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Si bien la actual Constitución Política del Estado ha sido modificado en varias instancias, ¿no?, pero al final es la Constitución que recoge, digamos, más de nuestros derechos que en las anteriores constituciones políticas del Estado. Eso está, digamos, a la vista. Entonces, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, estos derechos no están siendo ejecutados, no han sido ejecutados. Eso también es clarito en los 14 años de gobierno de nuestro hermano Evo Morales. Han quedado o están en papel todavía en la Constitución Política del Estado. Entonces, frente a los actualmente, como estamos en época electoral, ¿no es cierto?, se escucha, ustedes han debido, digamos, a escuchar todos los días, hay gente que quieren, digamos, retornar al Estado republicano. O sea, hay propuestas en ese sentido. Entonces, eso quiere decir, digamos, volver a convertir un Estado, digamos, monocultural, un Estado excluyente, colonial. No, señores, nosotros, ¿no es cierto?, no podemos permitir, ¿verdad? Entonces, hay que defender esta Constitución en esos términos. Pero no solamente defender, sino también pedir la implementación de los derechos. ¿Y para eso qué hay que hacer? Obviamente, así como nuestros tatapasires del año 2007-2008 han hecho, digamos, un plan estratégico de 2008 a 13, igualito, digamos, hay que hacer un plan estratégico, ¿no?, que incorpore, digamos, varios derechos que ya están en la Constitución. Por ejemplo, derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios para consolidar territorios de comunidades ayllus marcas suyos. Está en el artículo 30, parágrafo 6, ¿verdad? Está ahí. Pero no, hasta ahora el gobierno central, ¿no es cierto?, no nos ha apoyado, incluso han puesto obstáculos. Las diferentes instancias del INRA, ¿no es cierto?, más han dado preferencia a sanear, digamos, de manera individual y no colectiva. Eso es verdad. Entonces,
ahí hay, digamos, muchos aspectos pendientes. Derecho al autogobierno originario para el ejercicio del derecho a la libre determinación, está en el artículo 2 de la Constitución. Las autonomías, como les he dicho, la ley de marco de autonomías, ¿no es cierto?, pone trabas, y por eso, digamos, en 14 años, o vamos a decir desde el año 2010, en 10 años, ¿no es cierto?, a la fecha solamente hay 3 autonomías originarias funcionando. Uno en el oriente, ¿no es cierto?, otro en Cochabamba, el Rajaipampa, otro en Oruro, que es Uruchipaya, más nada, ¿no? Salinas de García Mendoza está, digamos, haciendo todos los esfuerzos para empezar a ejercer su derecho, digamos, al autogobierno, pero tiene también ciertas dificultades. El resto están absolutamente estancados, otros han empezado a desmoralizarse, así sucesivamente. Entonces, esa es la prueba de que ahí tenemos asignaturas pendientes. Así podemos ir mencionando, digamos, derecho a la representación política directa mediante la democracia comunitaria, que está en el artículo 106. No, a nivel nacional, por ejemplo, solamente tenemos 7 circunscripciones uninominales, ¿verdad? El resto no hay. Seguimos, digamos, a través de la democracia representativa, que no es nuestro, ¿no es cierto?, participando. A nivel departamental, igual, hay, digamos, pocos representantes que se eligen a través de normas y procedimientos propios, ¿no?, desde las naciones originarias, muy pocos. A nivel municipal no hay, peor todavía. Siguen los concejales, alcaldes, son elegidos a través de la democracia representativa, ¿no? Cuando en la Constitución dice que las 3 democracias, ¿no es cierto?, la democracia representativa, directa y comunitaria, deben, digamos, ser promovidos por el Estado Nacional. No ha sucedido tal cosa, ¿no? Así podemos ir mencionando que está referido con la explotación de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, ¿no? Y no sé cómo estoy en los tiempos, hermana, me van a recordar, por favor. Podemos Hermano, ir, digamos, tenemos unos 15 minutos más 15 para... minutos más, ¿no? Sí. Ya, gracias. Por ejemplo, el derecho a la consulta previa obligatoria, ¿no? La ley que ha planteado con AMAC hace años está ahí, y a raíz de eso se ha tenido problemas, grandes problemas con los pueblos de Tipnis, por ejemplo, con el sector de Tipnis, ¿verdad? Está pendiente. Derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, está en el artículo 403. Derecho a la igualdad de jerarquías entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, originaria y campesina. La ley 073 de deslinde jurisdiccional hay que anular. El gobierno que entre tiene que anular si quiere beneficiar, ¿no? O si quiere implementar lo que es la constitución política del Estado. Y nosotros, para eso tenemos que estar, digamos, unidos, y con 3 irpiris no vamos a poder, digamos, enfrentar, digamos, a esta situación hacia adelante. Esa es la preocupación. O sea, no puede ser que nuestra justicia esté igual como en el tiempos españoles, ¿no es cierto?, subordinado a la justicia ordinaria. No puede ser. Se ha peleado tanto antes de la Asamblea, en la Asamblea Constituyente mismo, ¿no es cierto?, y está en la Constitución la igualdad de jerarquías de ambas justicias, pero la ley de deslinde jurisdiccional lo ha convertido, digamos, subordinando la justicia indígena a la justicia ordinaria. Esto tiene que cambiar, ¿verdad? Así podemos ver, digamos, otros temas como derecho a la educación intercultural, productiva, descolonizador, liberadora desde nuestros saberes ancestrales. Está pendiente. Se ha tratado con la ley de Avelino Signali, pero no hay resultados, ¿no?
Referente a nuestra medicina tradicional, lo mismo, se ha avanzado muy poco o casi nada. Derecho a la soberanía alimentaria. Miren, la Constitución Política del Estado establece que hay tres economías, tres tipos de economía, ¿verdad? Economía privada, estatal, incluso cuatro. La de cooperativas sociales y finalmente la comunitaria. Las privadas, las estatales, han tenido, digamos, apoyo bastante considerable, pero nuestra economía comunitaria está lo mismo que hace 14 años atrás. Se dice que se han hecho, digamos, a microriegos en algunos lugares, pero en algunos lugares. Pero no hay, digamos, una política integral de desarrollo, por ejemplo, de producción de camélidos en lugares donde hay, digamos, producción de camélidos. ¿No? Yo, en Corquemarca, somos potencial en este tema, pero no tenemos. Seguimos como antes, ¿no es cierto?, nuestros llamas entregando a los intermediarios, algunas veces faeneando por nuestra propia cuenta y llevando al mercado nuestra carne, ¿no? No tenemos, digamos, desarrollado una producción integral, digamos, de camello, donde tengamos que recuperar, digamos, desde nuestras tierras están tan erosionadas, hay que hacer, digamos, ahí una intervención de recuperación, luego, digamos, agua, ¿no? Luego, digamos, a mejoramiento de forraje, recién, digamos, a mejoramiento de producción de camello y finalmente, digamos, en la transformación del mercado. Esa cadena, ¿no es cierto?, no ha sido fortalecido de manera integral en ninguna parte, ¿no? Entonces, hay, digamos, ahí asignaturas pendientes, digamos, en desarrollar nuestra economía comunitaria. Queremos desarrollar nuestra economía comunitaria preferenciando mediante nuestro autogobierno originario, pero también convertirnos en autogobiernos originarios está muy complicado, ha sido muy complicado. Así podemos ir mencionando varios derechos que están en la Constitución, no están siendo aplicadas, no están siendo implementadas, solamente están, digamos, en papel, ¿no? Y creo que, digamos, ese derechos en papel es el mayor o único, digamos, herencia que nos ha dejado nuestro hermano Evo Morales después de los 14 años, ¿no? Así, en conclusión, se podría ir viendo desde la mirada nuestra, desde la mirada de las naciones originarias y pueblos indígenas del país, ¿no? Finalmente, una acción tercera, ¿no?, que quisiéramos compartir también es, a ver, ¿qué hacemos hacia adelante ahora? Vamos a representar a CONAMAC como a un partido político, o vamos a representar a CONAMAC, ¿no es cierto?, como una institución de naciones originarias de tierras altas. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Porque ahorita, así como hemos visto en el diagnóstico, ¿no es cierto?, al defender, digamos, al gobierno de turno, se está nomás subordinándose a los intereses de un partido político de gobierno. Si eso va a continuar hacia adelante, si después de las elecciones generales del 18, vamos a, digamos, a apoyar al gobierno que se constituya, ¿así va a ser o no va a ser así? Entonces, yo creo que aquí, digamos, la reflexión, la intención es dejar abierto, porque tiene que ser una reflexión, digamos, en los diferentes niveles, una reflexión muy autocríticamente llevada, ¿no? Porque de lo contrario no vamos a poder retomar los grandes mandatos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ¿no? De restituir nuestras autoridades propias, de reconstituir nuestro territorio y finalmente, como hemos dicho, ¿no es cierto?,
a través del modelo comunal, construir una sociedad en armonía entre los seres humanos, en equilibrio con todo nuestro entorno, lo que se conoce como Sumacamaño. Yo creo que esta es la tercera parte, la más importante probablemente, o igual importante que los otros, ¿no? Y eso yo quiero dejar, digamos, abierta este punto, digamos, como una interrogante. Creo que con esto he concluido. Quiero agradecer a todos los hermanos, hermanas, autoridades presentes en esta reflexión por el tiempo y la paciencia que me han tenido para escucharme. Tal vez he tenido, digamos, algunas palabras que puedan provocar alguna reacción. Discúlpenme, ¿no es cierto? Y agradecer a la institución CIPCA por permitirme. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias a usted, hermano Eduardo Tapia, por la reflexión, ¿no? Es importante ver esta esta visión también externa de los procesos. Hay que hay procesos muy delicados a nivel político, y recalco, ¿no?, lo que menciona el hermano Eduardo. Y no se hace esta reflexión con fin de atacar a nadie, simplemente de analizar un poco los procesos históricos que ha pasado la CONAMAC, para que en función a ellos se pueda construir propuestas que realmente ayuden a crecer la organización como esta entidad que nos va a ayudar a consolidar mucho más todo lo que ha sido la trayectoria de reivindicación de los pueblos indígenas originarios en nuestro país y sobre todo en tierras altas. Vamos a ir a una breve ronda de preguntas. Les voy a pedir a los hermanos que por favor sean muy concisos y concretos con lo que tienen que decir, con sus aportes. Ya saben, pueden habilitar el micrófono o levantar la mano para esta ronda de preguntas, que nos vamos a dar unos 15 minutos no más, por favor. Estamos cortos de tiempo esta sesión. Y siempre en el marco del respeto, ¿no? Entonces, tienen la palabra, hermanos. Hermano Iris, quiero tener la palabra. Adelante, hermano Cristóbal. Gracias, hermano Iris. Saludar a los hermanos que nos hace este esfuerzo de hacer formación del líder. Primeramente también al hermano Tapia. No lo conocía, pero yo soy de Belén de Andamarca, hermano Tapia. Mi nación es Belén de Andamarca, pero yo me he quedado un poco agredido, ¿no? Y entonces yo no me voy a enojar. Yo le voy a decir las verdades que lo que ha pasado, hermano. Justo el 2013, el 10 de diciembre ha habido una intervención al CONAMAC. Para entonces yo, 2013, casi unos 10 meses estuve en CONAMAC. Estuvo como marco de educación. Lo conozco perfectamente qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado. Hilarión Mamani, ¿qué es lo que nos ha hecho? Hay en las redes sociales está colgado la resistencia de CONAMAC el 10 de diciembre, lo que ha pasado en 2013. Desde ahí sí han nacido dos CONAMACs en sí, CONAMAC orgánico y el otro CONAMAC más, decían, ¿no? Porque al CONAMAC orgánico reconoce la CABI. Hasta el momento sigue reconociendo la CABI. No la ha reconocido el gobierno, pero la CABI, y si le reconoce, el hermano claramente debe saber esa parte. El bastón de mando está con el CONAMAC orgánico. Desde que ha intervenido y está con el bastón de mando de CONAMAC. Lo que en sí ha pasado, hermano, es haber sido delito, como usted ha mencionado, la ley de consulta, la ley minería que estaba, es decir, no estaba de acuerdo el CONAMAC. Ahí viene la intervención. Primeramente agarra del fondo indígena a los
representantes, de varios representantes de los fondos indígenas a sus cuentas han depositado el gobierno. Usted debe conocer como el Sicresense, Max de Naga, los demás hermanos, ¿no? Estaba ahí comprometido con el fondo indígena. Un mes y más ha estado vigilia en las puertas de Conamac. Yo, como era pasivo, he estado acompañando, como usted ha mencionado, Bernabé y el Cancio. Bernabé abandona, Cancio se queda. El gobierno, la policía se lo entrega al Hilarión Mamani. Pero antecitos, el día 11, justamente, en la noche 10, mi persona ha estado ahí, queriendo conciliar con el Hilarión Mamani para el día siguiente en Derechos Humanos a las 9 de la mañana. Lamentablemente yo, mi persona con varios hermanos esperando en Derechos Humanos, lamentablemente no han aparecido Hilarión Mamani en su grupo. Llego a las 11, donde está la oficina. Ahí nos da una citación para que vayamos al defensor del pueblo. ¿Quién era para entonces? El doctor Villena, ahora está al otro lado. Mi condición a la hermana Amparo Carvajal, claramente sabe lo que ha pasado, hermano. Esos han sido pues delitos de defender lo que en sí yo no estaba en la lucha de lo que las marchas desde Potosí, la Asamblea Constituyente, la modificación de la Constitución Política del Estado, no he estado así. Pero he estado cuando 2016 asumo como arquiri. Hasta el 18 no ha habido, pues he estado todo ese tiempo en la resistencia y no ha habido nadie que asuma el 2018, me asumen como Giliri. También uno de los fallos, usted ha de ver, pues en Oruro, en el Hachamara Tantachara del 2012, han estado porque no tenían los estatutos, reglamentos internos. Ese ha sido un gran error, si desde 2013, 12 ha estado flaqueando con AMAC. Ese ha sido grande los errores. Nunca han hecho parecer, 2013 empezamos, yo posteriormente cuando asumo como arquí, concluyo las normas y procedimientos del CONAMAC. Lamentablemente, yo tenía que subir mi arquí, pero lamentablemente se ha fallecido. Y yo dije, cuando el gobierno del MAS se fue, yo le dije, hermano, este hermano Rafael Quispe, ex Basire, y la Cabí más me dice, reúnanse. Yo he estado conversando con el hermano Crescencio Llave, buena fe, buen amor, para unificar este CONAMAC cuando ya no estaba el Evo Morales, pero no ha sido así lamentablemente, más bien no le había dicho a su consejo. Hemos quedado un día fecha, justamente para reunirnos en la oficina, lamentablemente ya no estaba Crescencio y justamente chocamos con sus seguidores. Me quiso llevar a la policía, me quiso hacer la demanda, pero hemos consensuado. Yo tenía Tantachave orgánico, donde tenía que llevar en mes de noviembre. Primeramente consensuamos con el hermano Cus ese Tantachave orgánico. Posteriormente, con los que estaban en la oficina, consensuamos para el mes de diciembre, para el 20 de diciembre en el Alto, la unificación. Yo le dije, yo se lo dejo, hermanos. Pero ahí me dijeron, acompáñanos hasta llamar al Mara Tantachave. Y si teníamos que llamar al Mara Tantachave en mes de marzo, el 22 en el aniversario. Con esta enfermedad, la pandemia, no hemos podido llevar ese Tantachave. Posteriormente hemos querido hacer en mes de 21 de junio tampoco. Ahora sí sacamos para el 10, el 11, el Mara Tantachave. Pero el otro día,
realmente lo que está pasando pues en ese CONAMAC, lo que está en las oficinas, es pues una pena. Basenoso llega a ser, posteriormente el Camba, posteriormente mi nombre manejan la unificación, posteriormente el Aquilino, y ahora es el ex viceministro de la SUCB, haber sido ex dirigente de la SUCB. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Hemos querido el otro día unificar, pero lamentablemente se resiste. Así es cuando hay y cuando ya están en la línea política, hermano. Usted bien ha dicho, ¿qué hacemos? En el Alto a nosotros nos han dicho, son 2 mandatos en sí nos han dado. Convocar a la llamada Tantachavi y la representación directa. No, gracias, querido compita, mira, porque, ¿sabes? La representación directa, yo desde más antes estuve yo con ese trabajo desde 2018 al Tribunal Electoral. Posteriormente hice la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional vía justicia indígena originaria. Pero me piden ahí que sea pues un diputado o firmante abogado. Pero la Constitución, el artículo 134 dice que cualquier ciudadano colectivo puede ser la acción inconstitucional. También la 073, el artículo 179, dice tenemos la igualdad de jerarquía. A ese lado medido. Posteriormente, este año nos hemos agendado para preparar la ley, la representación directa para subnacionales y nacionales, cual teníamos que presentar el 25 de marzo, lamentablemente se ha suspendido por esta pandemia, y eso es lo que en sí realmente ha pasado. El 27 de agosto presentamos la ley. Está en este momento en la comisión. Ese parece que les ha molestado a varios. Seguramente han querido seguir estando, pero está en la Constitución los derechos, lo que nos facultan el artículo 11, el 21, el 147, está el 209, 210, 211, el 410 dice el cumplimiento de los derechos de la Constitución. Y ese es en sí lo que, hermanos y hermanas, pasa. Yo siempre he estado manejando para salir en la unidad, para defender los derechos. Varios derechos en sí están vulnerados de la Constitución política del Estado. Todo ese tiempo he estado yo solo peleando, pero lamentablemente los demás hermanos que estaban al lado del MAS era simplemente apoyar. Ahora seguramente cuando ya está la derecha, ¿será que todos nos vamos a unir? Ahora la derecha a mí me dice que yo soy izquierda. Antes el socialismo, que es la izquierda, me decía que era de la derecha. Eso es lo que me manejan, hermanos y hermanas. Entonces yo siempre voy a pedir una cosa. Yo quería preguntarle al hermano Tapia, como político se ha creado política partidaria o qué es lo que en sí, esa parte quería que se fundamente, porque yo no estaba en esos tiempos en la reconstrucción de CONAMAC, hermano. Yo quisiera, con la disculpa, con la ayuda de usted, sería la unificación. Lo que usted ha hablado de Pasiri, como Pasiri, pues con 30 personas han creado ese CONAMAC, del Basenoso a la cabeza del Faustino Segaza. Varios de los Pasiris estaban ahí. Eso es lo que hicieron, hermano Tapia. Si no lo conoce bien esta parte, le estoy avisando. Eso es lo que realmente pasa en este tiempo siempre. Y si los partidos políticos nos están absorbiendo, dividiendo, por eso en sí nos hemos agendado a la representación directa, por lo menos para subnacionales. Sería gran logro que se pueda hacer, hermanos y hermanas. Gracias, hermanos y hermanas, lo que me han escuchado, hermanos autoridades del Consejo de Justicia,
jóvenes líderes los que están siguiendo a este hermano. Gracias, hermano Iris. Muchas gracias. Un jayal, hermano. Hayay, hermano Cristóbal, muchas gracias por la aclaración. Recordar los puntos principales de inflexión de la historia de la organización es importante. En eso el hermano Cristóbal ha dado un gran aporte. Espero que la reflexión siempre sea desde la mirada constructiva. Entender también algo interesante que ha dicho el hermano Cristóbal sobre que muchas veces la propuesta indígena no está ni enmarcada ni en la izquierda ni en la derecha. De hecho, es una propuesta alternativa, ¿no? Como bien lo ha expresado el hermano Eduardo al inicio de la exposición, ¿no? Que responde a una lógica diferente de la forma como se hace política hasta el momento. Entonces, seguramente el hermano nos aclarará. Y esta parte era importante. He dejado que el hermano Cristóbal se extienda, pero vamos a ser más breves, por favor. El hermano Aurelio ha pedido la palabra, luego el hermano Fausto. Eleuterio también quisiera participar. Hermano Eleuterio, ¿no? Entonces en ese orden vamos a ir. Aurelio, Fausto, Eleuterio. Por favor. Ya. Hermano Pepe, vamos en ese orden. Entonces adelante, hermano Aurelio. Ya, está bien. Está bien. Muchas gracias. No sé si el audio está bien. Inicialmente quiero saludar, pero quería preguntar directamente para no demorar el tiempo. Cuando habla Tapia sobre los dos modelos de economía y los modos de producción, dice el modelo del ayllu. ¿Y cómo es el modelo del ayllu, hermano Tapia? Tiene que un poco detallar, no es, digamos, seguir en consigna desde la fundación del CONAMAC el modelo de ayllu. ¿Cuál es, si no es capitalista, si no es socialista? ¿Cuál es el modelo del ayllu? ¿Cómo se expresaría eso? Y dice, vamos a seguir votando para los partidos políticos, dice. Va a seguir CONAMAC eso, dice, desde su punto de vista, entonces, díganos en el 18 de octubre, ¿para quién vamos a votar? ¿Vamos a abstenernos o vamos a ejercer nuestro derecho? Eso tiene que ser muy claro en la situación cuando empieza este análisis del debate. El CONAMAC orgánicamente de el 2013 cuando ha presentado propuestas sobre la ley marco de consulta. Hay un punto, es el que nos ha ido a este fracasado, nos ha llevado. El punto es, al final de la consulta, ¿quién toma la decisión final? ¿El Estado o los consultados? CONAMAC se posiciona en que los consultados debían tomar la decisión, el sí o el no de la ejecución de cualquier proyecto o programa. Entonces ahí viene, digamos, que el gobierno construir su propio CONAMAC a través de Hilarión Ani. Entonces no es un tema, digamos, que ha habido mucha pelea, sino ese punto, porque el derecho a la consulta es transversal desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Ahora, ¿es el partido político que nos lleva o es la persona o las personas? Podemos de cada suyo decir quiénes estamos llamando al partido político. Entonces, son estas situaciones que hay que analizar para hacerlo. Ahora mi sugerencia es convocar a todos los países líderes, sean de derecha, izquierda, que sean viceministros, diputados. Tenemos que afrontar un debate profundo ideológico sobre todos los antecedentes que ha ido mencionando Tapia y mucho más antecedentes, fundamental todavía. Tenemos que alta responsabilidad de debatir este tema y convocar a un Tantachave de unidad. Así en un gobierno de derecha o izquierda, los derechos de los indígenas, si no nos unimos, jamás serán implementados por la buena voluntad. Entonces, esta es mi propuesta, pero también tengo las preguntas. O sea, no podemos seguir en consigna como antipartidistas. Nos tendremos que decirnos claramente el 18 de octubre para quién vamos a votar. ¿Listo? Así tienen que ser sencillas las cosas. ¿Y cuál es el modelo del ayllu? Yo vivo en un ayllu. Yo mismo me decido mis modos de producción, qué producir, para quién producir, cómo producir. Ni el gilanco ni el segundo define. Entonces, esa aclaración quisiera yo estar siga en contra, digamos, desde la Fundación CONAMAC. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Aurelio. Estabas en la lista, seguía el hermano Fausto, ¿no? Y por favor, les voy a pedir sean breves. Hermano Fausto, ¿está ahí? Bueno, vamos a pasar un turno para aprovechar el tiempo al hermano Eleuterio que tiene el micrófono abierto. Muchísimas gracias, Jayaya. CONAMAC orgánico a lo que he llegado y apoyar durante toda esa trayectoria, la orgánica propiamente,
ha enfrentado con sus propios bolsillos, justamente para poder apoyar a las naciones, pueblos indígenas originarias campesinas, tanto en cumplimiento justamente del mandato que había recibido en 1997, la restitución, restauración y reconstitución. En esos campos justamente, ¿no?, ha ido moviéndose el Tata Cristóbal, hasta con sus propios medios. Los días sábados y domingos se trabajaba en la panadería y con eso ha bajado. No es que realmente ningún partido, según lo que le entendió más o menos, de que está trabajando con algún gobierno. Eso es por lo menos, a menos que habría entendido mal. Sin embargo, quiero recalcar de que realmente no es así. Y se sigue trabajando. CONAMAC orgánico, en sí, según a su exposición, no, lo que dice líderes es que no existe dentro de la lógica del CONAMAC orgánico líderes. No existe. Eso es del sindicalismo. No es. Está, creo, ahí mezclando. Tiene que tener un poco más claro ese aspecto. Son justamente los Tata, Arquiris y Giliris, ¿no? Y la sucesión orgánica que tiene justamente en todo eso. Ahora, también en todo este campo, ¿no?, lo que ha hecho es quebrantar a causa de la ley 535, ¿no? Porque no podían sacar, ¿no? La ley 535 era entonces un estorbo el CONAMAC orgánico y de esa manera intervienen al CONAMAC, donde dividen. Y seguramente está el señor Tapia, ¿no?, consciente el por qué. Porque el tono que lleva justamente me parece que está, ¿no?, bien empapado de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, todo esto lo que tenemos que tener bien consciente, ¿no?, que los partidos políticos no nos pueden manejar. Está totalmente libre de cualquier partido político el CONAMAC orgánico, ¿no? En sí, CONAMAC orgánico tiene en sí que tiene la cultura, la civilización milenaria, tanto los valores, los principios y procedimientos propios, son pues una organización de autogobierno neto. No necesitamos ningún partido político. Ciertamente se han valido de esta organización para poder subir o poder, digamos, alguna migajita de algún partido político y estar usurpando derechos que no les corresponde, ¿no? Ahora lo que decía, ¿cuál de ellos es el auténtico? El auténtico, lo que he conocido, es justamente lo que maneja el Tata Cristóbal Huanca, ¿no? Desde aquella vez. Tiene realmente una formación, tiene un amor, ¿no? Cualquiera hubiera dejado, pero sin embargo, sigue. Ya parecía un quijotismo, sin embargo, sigue adelante. Ha recibido un mandato, el 2019, en diciembre, el de la participación directa. Y eso está cumpliendo. Y muchas otras cosas más. Ahora, el divisionismo, que muchos seguramente también somos cómplices por no defender, por no decir. Ahora también el señor Tapia, ¿qué ha estado haciendo cuando hubo esos momentos críticos donde el CONAMAC orgánico ha estado enfrentando esta situación, ¿no? Entonces, según a mis análisis y estudio que he realizado sobre el CONAMAC orgánico y de las naciones, pueblos indígenas originarias del Abya Yala, no está con las manos vacías. Tiene mucho que dar. Tiene, en cierta manera, con todos estos materiales que tiene, ¿no?, tiene para dar soluciones a cualquier crisis, ¿no? Desde un punto de vista comunitario, el Consejo de Ayllus, marcas y suyos. Tiene realmente una potencia muy grande, ¿no? ¿Y por qué vamos a estar con los partidos políticos? Hemos transitado desde el punto de vista de la cosmovisión, hemos pasado a la era del aguador. En esta era de aguador ya no ha de ser, ¿no?, los partidos políticos, ha de ser a través de la conciencia, donde mejorará mucho más nuestros procedimientos propios. Las mismas han de estar muy valorados y también tenemos que ver nosotros la descolonización.
¿Cuánto nos hemos descolonizado? Muy poco parece. Eso también está en marcha según el CONAMAC orgánico. También está llevando adelante. Hay Muchas muchas gracias. cosas. Muchas gracias, Bueno. hermano Eleuterio. Va a disculpar que le corte. Tenemos varios hermanos que quieren la palabra. Le voy a pasar la palabra al hermano Fausto, luego el hermano Pepe Cachaca y después el hermano Iván Ignacio, ¿no? En ese orden vamos a seguir, por favor. Hermano Fausto, por favor, le voy a pedir que sea muy breve. Muchas gracias, buenas noches a todos los tatas mamas. Bueno, 2003 empieza a dividirse prácticamente, pero posteriormente cuando Max Gallegos de Potosí asume la máxima autoridad en La Paz, en la OMSA, al año Huanca, ¿no? Entonces se lo divide prácticamente, lo hace a un lado prácticamente a Max Gallego. Eso es la autoridad. Posteriormente, Cusi, Crispín, no le dejaron, o sea, Cristóbal Huanca no le deja prácticamente que esté y hacen otra Hachatantachavi, otra división. Ahora, ¿qué hace Cristóbal Huanca? Como nosotros somos gente que evidentemente no nos subordinamos fácilmente, pues, porque tenemos que seguir adelante nuestros derechos colectivos. Los quechuas bayunos habíamos sido un poco diferentes, nunca hemos tenido miedo, siempre hemos entrado también a la arena política para debatir de igual a igual con los ciudadanos también. Para eso nos hemos preparado, no es para otra cosa, y nuestros hijos tienen que seguir preparándose. A nosotros nos elegan. ¿Dónde ahora? ¿A cuál vamos a ir? ¿A Conañez? No, ahí está, por ejemplo, Cusi, Crispín, hay otro Conamás, otro Balhuanca que él no, está atrás de las ONG, si no, no anda él. Pues nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a tener que continuar, pues como hemos sido elegidos como Apumalcos. Entonces, yo creo, lo que nos ha dicho esta noche es verdad. Los pacientes tendrían que asumir, ¿no es cierto? Y que tiene que haber lo del Evo Morales, no se ha dividido con el avión, eso tiene que estar claro. Ahora, ¿por quién vamos a votar? Cochabamba, Valles, en contra del gobierno que no se ha dividido, o sea, en contra del partido del MAS, vamos a votar el 18 de octubre. Eso es todo. Muchas gracias por haberme permitido, señorita, porque hasta eso me ha cortado Cristóbal Huanca. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Fausto. Por favor, siempre les voy a pedir que tengamos esta mirada crítica, ¿no? Esto es para fortalecernos como nosotros. Hay muchas cosas que son delicadas, no nos tomaremos las cosas de forma personal y siempre trataremos de ver más allá y desde diferentes perspectivas. Analizar las cosas desde diferentes miradas nos va a enriquecer a todos. Voy a darle la palabra al hermano Pepe, después al hermano Ignacio, ¿no? Adelante, hermano Pepe. Bien, Walikiwa, Naya, Aymara Tarstasija, Culiaca, hermana Iris, Maro Wali, Acharunta, Payansma, que tiene Gati, Captaja, Ucanacarus, Ucamaraquia, hermano Eduardo, hermano Cristóbal, y que tiene que participa Captaja, acá, programa de Sipca, Ucataipina. Chejansa, Iwasaja, Kunamaca, Ucataipita, ¿no? En Carastas Canja, Conamac Ucaja Cauqui, representa Conamac a pueblos indígenas originarios. A Yucaru representé. Chaucan Sascanua, Sanua, Cheja 23 Marajewa. Sartabi Utpachati, Hani Chartabi Uti, a Yucaru Sarantais Nanchita. Hani Quiteros na ofendcat, pero Haniu Sartabi Utikit hermanas, taquines. Pero Nayaja Akamat, solución. Haniu Quites solución tu captat, hermanos.
pachparo que wel choras capta, wa pachpanja, janiu cauqueros apcañanita, hermanos. Ahora, solución. Con amacaro faltiwa, documentación anacao falta, hermanos. Documentación anacao. O campo sarca tañani, saitañani, hermanos. A ver, saquiñan, sanan. Primero, la de constitución. Con hamluratas, cauquim luratas, quitis apnatas, cauquim casquis reconstitucional. Ucanchit aparece insla. ¿Ve? Chaucaro, Juali, documentación anacao falta, jucaro, hermanos. Takpachanes. ¿Ah? Entonces, ucaspawa más solución, más rápido, nayaja apuiteriswa, uca tata Eduardo Sascanua, mara suyuna kata, malcuna amtpana, mara tante chavi. Waliki, ucar saraktanan, hermano, ucar saraktanani, uca Juali, hermano. Entonces, ucataya, que vas a ucanga documento alapta se dejanan, hermano. Ani mayurta que payor te quis pa maita documento naxum takir ustave hansnao porque hiwasaja konamak ukataipija ala destruita tanwa con partidos políticos ukau ali wasar nyan khachis haniti ukam kenyani ha sa ukaru ki sarantas kenyani aine charu ki sarantas kenyani ukam peja sarantas inha al tiesa territorio per khanyaneo hiwas comunidad per khanyaneo ve masin hiwasaja kamsati siskanja un plan estratégico Sascanja, o Actañan, o Consanja. Entonces, plan estratégico, con nada más paz. Una sugerencia. Un plan estratégico sería esto, mejor sería plan estratégico expulsar a los partidos políticos. ¿Qué partido político? Hermanos. Esa ideología, acá taipita hermanos. Acá en Kirin Pajiwasan. Ajá, hayo kamar ham señani, wale chau parlaña hermano, wale chau parlaña. Entonces, najaneo ans khareñ mon kapsmat. Un punto de vista, hay que na amuita en monapsma, pero qua mara tante chaven ha documento na kapsañan. Acá ha uthistoa participantes na uthistoa profesionales. Ya pues ya manos a la obra, apsañane documento naja. Apano añana acá documento na hananchañan. Ya, muchas pa hermanos, tapachan son hayare tapachan hermanos. Ahí, hermano Pepe. Le doy la palabra al hermano Iván. Sí, hermanos, voy a ser muy concreto. Voy a agradecer las palabras del último hermano que habló en la lengua, porque ha hecho la propuesta concreta también, ¿no? Sin embargo, dos cosas quiero plantear. ¿Se me escucha, no? Se le escucha, sí. Hermano, adelante. Se trata de lo siguiente. Cuando hablamos de la unidad, hermano Tapia, creo que es muy importante, pero no es cuestión de unidad. El micrófono está apagado. Hermano Iván, ¿se le ha apagado el micrófono, por favor? ¿Lo puedes reactivar? Ya está reactivado. Entonces vamos a ver que esa unidad tenemos que trabajarla, hermanos, ¿no? Entonces no va a ser muy fácil. No va a ser muy fácil, ¿no? Y sin embargo, tampoco podemos medir con la misma vara a todos, ¿no? Hemos visto cómo el proceso de resistencia ha sido dura en estos últimos años, ¿no? En los años, ¿no? Entonces, ahí han aparecido cualquier cantidad de CONAMACs, no solamente son 3, hermano, ¿no? Hay 6 ya, inclusive mínimo, han aparecido, ¿no? Y han desaparecido también, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta cuál de ellas realmente ha sido consecuente, pues, ¿no? Tenemos reconocimiento de la CONAMAC de Cristóbal, tiene reconocimiento de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, hasta ahora lo tiene, por algo será. Lo propio, la CIDOB, que es orgánica también, tiene el reconocimiento, la CIDOB encabezada por el hermano Tomás Candia, lo tiene también el reconocimiento de la COICA. Entonces, estos se conocen, estas organizaciones. Ahora, hermano, la propuesta que plantea de unidad, dice una agenda política, de acuerdo, pero hace una lista que de repente el hermano no conoce. Tenemos esa agenda, esa lista, y mucho más enriquecida todavía en nuestra agenda programática y en nuestra agenda también política programática, que lo hemos afinado también con los hermanos de Tierras Bajas en enero de este año, ¿no? Como ha sido orgánica. Entonces, hay documentos, como me adelantaba el hermano, lo malo es que no se conoce muy bien. Ahora, esa unidad, yo decía, ¿no? De que es muy importante que vayamos a reflexionar sobre las dos propuestas que hace.
O sea, dice, convoquen las 16 suyos, ¿no? Porque los suyos están intactos, dices, hermano. Pero no es así, hermano. Ha pasado tanto tiempo que toditos hemos visto a las autoridades de esos suyos con banderas azules en todos estos años. No están intactos, pues. Yo soy de Salinas, de García Mendoza, ¿no? De Ayluatari, y he visto cómo nosotros no estamos en Jaquiza. No entramos a Jaquiza porque nos han hecho a un lado y ha habido problemas y ellos claramente han estado alineados a un partido político y así en diferentes partes. Entonces también hay que hacer un saneamiento a ese nivel en los suyos. Por lo cual, la otra propuesta que dice los notables pasiris que pueden convocar. Muy bien, plausible la idea, hermano. Yo creo que por ahí también podemos agarrar una parte. Concretamente, lo que yo propongo, hermanos, es que la unidad se convoque a la convocatoria de estos hermanos notables para que hagan una convocatoria, pero en cada suyo, y supervisen bien que los sustantachauis sean realmente no político-partidarios, sino político-comunitarios, ¿no? En todo caso, con esto no estoy desechando al liderazgo del hermano Cristóbal. El hermano Cristóbal Huanca ha ejercido liderazgo y es el que más autoridad moral tiene por muchos errores que haya cometido, pero no podemos compararle pues con los otros que se han aparecido de la noche a la mañana y como a Gilira Pumaycus. Difícil de compararlos, hermanos, no se puede medir con la misma vara. Entonces, reconocer esto y hacer de que, pero se convoque democráticamente con la supervisión de estos hermanos notables. Pero además, solicitar a la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas que vengan a ser veedores para que en los suyos se sanee todo esto, en los 16 suyos, ¿no? Ellos que vean de que no hay intromisión político-partidaria, ¿no? De tal manera que no va a ser tan corto la unidad, pero va a ser una unidad real, ¿no? Entonces, de ahí se puede convocar a un Tantachau Guiá, ¿no? Ahí sí, yo estoy convencido de que el hermano Cristóbal no quiere pues perpetuarse. Yo me acuerdo que en momentos difíciles, él inclusive ha dicho, aquí está hermano, nos uniremos, ha intentado un proceso de unidad y no se ha logrado, pero él ha dicho, yo voy a dejar, aquí está. Pero no, igual han querido aprovecharse. Entonces, ha aparecido una Cuanamac Áñez ahora, ¿no? Entonces, así están apareciendo cualquier deseo a Pumal en este momento. Por eso mi propuesta sana es, hermano, que vayamos con esto con paso lento, pero que sea seguro, que podamos consolidar realmente una verdadera unidad sin menoscabar a quienes realmente han resistido, han dado su energía para que esto continúe y otros que han perjudicado. Por eso las banderas político-partidarias hay que desecharlas de nuestro ejercicio democrático. Nosotros en Salinas hemos abolido el sistema de partidos para elección de nuestras autoridades, ¿no? Entonces tenemos que seguir en esto. La partidización de la CONAMAC ha sido el peor error que hemos cometido, pero eso se da en los sindicatos. La COB, por ejemplo, tan respetada que era la Central Obrera Boliviana, ¿a dónde ha caído? ¿No? Entonces, eso no se va a resolver con un congreso nomás tampoco, ¿no? Tiene que haber en los ampliados congresos así a ese nivel, igual en nuestros suyos hermanos, ¿no? Entonces, sería esa mi propuesta para reflexión, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Iván Ignacio. Y finalmente, no, van a disculpar, hermanos, estamos muy sobre tiempo. Le voy a dar la palabra al hermano René Vargas, que ha usado la opción de levantar la mano y tenía la palabra de más antes. Y con esto vamos a cerrar las preguntas. Yo sé que todos quisieran participar. Tal vez esto sería ideal hacerlo en una sesión de debate, pero estamos muy cortos de tiempo y también tenemos que darle la réplica al hermano Eduardo, ¿no? Entonces, hermano René, adelante. Muy buenas noches, hermanos, y para todos los que están en la sala, y saludos desde la Nación Yampara. Creo que es interesante debatir sobre el destino de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues, un poquito hay que dejar de emborracharse con los intereses políticos en sí, de lugar a lugar. Y pues yo solamente digo de que sería importante continuar este debate. Y lamentablemente, si no vamos a tener esa unidad dentro de nuestras naciones, pues
seguiremos perdiendo el partido en sí, ¿no? Entonces seguiremos perdiendo todas las batallas, a pesar que sean batallas para ganar, ¿no? A pesar que tenemos tantas leyes que nos respaldan, pero lamentablemente los pueblos indígenas nos hemos dividido, nos hemos ido cada uno por nuestro lado, cada quien representa a Conamá, cada quien representa a todos los pueblos indígenas, pues realmente cosas muy sucias que ha pasado durante este tiempo, ¿no? Entonces, cada persona quiere ser salvador y no, es realmente muy sucio, ¿no? Entonces, vi Conamá del Mas, Conamá del Áñez, Conamá del Ortiz en anterior, pues era realmente feo, ¿no? Esa situación, no sé, creo que sería importante ya puntual debatir ese destino de nuestras naciones y pueblos indígenas. Obviamente las naciones y pueblos indígenas están sanos, no están divididos, ¿no? En algunas otras naciones sí están divididos, pero no en la mayoría. Y a pesar que tengan la afinidad política, no sé, con más, con menos, con lo que sea, pero están unidos con una sola autoridad como nación. Entonces, y hay otros que están con dos autoridades o con dos curacas de los suyos, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esos están divididos, pero no todos también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de unirse, hay que tratar de llevar adelante este destino que lo tenemos. Creo que hay que pararlo ya no más, porque no podemos seguir siendo borrachos de los partidos políticos y no podemos seguir dando también las preferencias a los que andan a nombre de los pueblos indígenas buscando solamente sus intereses personales de llegar a tener algún trabajito, algún puesto de trabajo, que realmente eso es lo que nos deslegitima y realmente pues nuestros derechos están siendo pues atrasados y estamos perdiendo realmente tan riquísima constitución política del Estado que lo tenemos a favor de los pueblos indígenas. Y eso es lo que se aprovechan también los políticos, ¿no? Entonces, cada evento que realizamos, pues ellos están en vista realmente quién va a encabezar, para quién, cómo voy a convencer para mi línea política. Creo que eso es lo que buscan los partidos políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que darse. Es bien también para otro lado, ¿no? Porque por esa situación hay que tener cómo son los partidos políticos, a dónde nos llevan con esta experiencia, nuestro destino, hay que afinarlo realmente, qué lo que queríamos y qué es lo que queremos realmente desde nuestra historia, ¿no? Entonces eso es lo que yo quisiera aportarle en esta oportunidad, hermanos. Muchas gracias, hermano René, y muchas gracias a todos los hermanos que han participado. Mil disculpas a los que no les podemos dar la palabra. Eduardo, yo sé que los aportes han sido varios, los aportes han sido diversos, y los comentarios también. Espero puedas hilar todas estas apreciaciones que son importantes desde diferentes perspectivas, tenerlas para poder construir realmente y puedas darnos tu apreciación final, ¿no? Y tu conclusión de todo ese debate. No es un tema cerrado, es algo que hay que seguir trabajando, pero por favor, Eduardo, ¿no? Para cerrar el tema que hemos avanzado esta noche. A ver, realmente es muy importante, interesante escuchar a nuestros hermanos, la participación, ¿no es cierto? Y a sus aportes. Yo quiero, digamos, por el factor tiempo, tratar de responder algunas preguntas de fondo, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, de fondo, y tal vez no se ha podido entender, es sobre el punto 3 que como reflexión o para la reflexión he planteado. O sea, CONAMAC, ¿cómo debe, digamos, ser representado? O sea, ¿de forma política o de forma institucional perteneciente a las naciones y pueblos originarios, decían, ¿no es cierto? Y está relacionado con muchos de los hermanos y autoridades ya lo dijeron. Dijeron que los partidos políticos nos han dividido, claramente.
nos han hecho mucho daño, ¿no? Incluso otros ya dijeron, vamos a dar castigo, voto castigo, o sea, ahí está la respuesta, o sea, eso es lo que yo he querido decir. Que los partidos políticos, lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando se meten a las organizaciones sociales, en este caso como CONAMAC, lo mismo, digamos, con SIDOP, ¿verdad?, y otras organizaciones, ¿no es cierto?, lo dividen. O sea, otros dicen, cooptan políticamente, dicen, ¿no es cierto? Y estas organizaciones, cuando es así, empiezan, digamos, a obedecer las instrucciones de los dueños de los partidos políticos o los gobernantes de turno. Entonces yo decía, si eso nos ha pasado a nosotros, y por esa razón nos hemos dividido en 2, 3, 4, hasta 6 partes, dijeron, entonces, eso, ¿no es cierto?, había que, digamos, plantear una solución. Y yo, por eso decía, digamos, ¿no es cierto?, una pregunta abierta. Y la reflexión, obviamente, tiene que ser hacia adelante en esas dos líneas. Continuamos con esa línea, ¿no es cierto?, o planteamos ya en algún momento, ¿no es cierto?, esto que dicen técnicamente, creo que lo llaman independencia orgánica de partidos políticos y gobiernos de turno. Así de clarito plantea. O ese es el camino que CONAMAC debe, digamos, hacia adelante adoptar. Entonces, esto lo planteo como pregunta, ¿por qué? Porque he escuchado, he leído las declaraciones, ¿no es cierto? Estos 3 CONAMACs que principalmente he hecho seguimiento de sus actuaciones, ¿no es cierto?, claramente señalan, unos respaldan así al proceso de cambio ciegamente al MAS, ¿no? Y otros en contra. Entonces, por eso, digamos, como una pregunta de reflexión he planteado, ¿no? Eso es lo que he querido decir con eso, si es que no se ha entendido eso. Ahora, hay otro problema, hay otra pregunta de fondo también. Hay un hermano, dice, ¿qué es pues, entonces el modelo del AILO? O sea, si el modelo capitalista y el modelo socialista son, digamos, que tienen patrones y para el patrón hay que trabajar, uno es patrón privado y otro es patrón Estado. Entonces, ¿qué es pues el modelo del AILO? Dicen, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto está ya en la Constitución, en política del Estado, ¿no es cierto?, que nos permite. En lo político, por ejemplo, que es fácil de comprender, ¿no? Nosotros tenemos la democracia comunitaria que está reconocida en la Constitución, pero esto implica que nosotros tenemos formas de elección, incluso tenemos formas de elección de nuestras autoridades, ¿no? Tenemos formas, digamos, de hacer nuestras propias leyes, conocidas como normas y procedimientos propios, que son a través de los tantachaves, ¿no es cierto? Ahí, digamos, hacemos nuestras normas, ¿no es cierto? Y esto se llama, digamos, a lo que también está en la Constitución, ¿no? La representación política directa. Eso es, digamos, en lo político. ¿Qué es en lo económico? En lo económico, ¿no es cierto? Técnicamente, digamos, lo han llamado, ¿no?, los que han tratado de teorizar, ¿no es cierto?, lo que pasa en nuestros países, en nuestras comunidades, en lo económico, ¿no? Esto de que los medios de producción son colectivas, ¿no? De propiedad colectiva con usufructo privado. Eso así lo han llamado técnicamente. Le podemos dar los otros nombres, no hay problema, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, a ver, un ejemplo simplemente trataremos de desarrollar rapidito. ¿Cómo administramos nuestras tierras? ¿No? Desde nuestros ancestros. Actualmente eso ha variado por esto de la colonización, está variando, ¿no? Pero tenemos nuestros lugares de pastoreo, correcto, son colectivos. Tenemos nuestros lugares identificados, ¿no es cierto?, de cultivo, tenemos. O sea, una comunidad, un ayllo, ¿no es cierto?, en cierto momento se reúnen y dicen, bueno, este año vamos a, digamos, cultivar allá una parte, o tal vez en esta otra parte más. Es un acuerdo, ¿no es cierto? El trabajo mismo es desarrollado, ¿no es cierto?, de manera colectiva. Estos famosos principios, valores como el AINI, MINCA, todo eso, digamos, funciona en ese modelo, ¿no es cierto? Y finalmente lo que se produce, se lo apropia, digamos, otro patrón. No pues, o sea, nosotros mismos, ¿no es cierto?, aunque sea poco para subsistencia, lo que fuera, ¿no es cierto?, la producción es para nosotros, es para cada familia que se ha trabajado, para cada familia que se ha, digamos, ocupado de criar, digamos, ganado, ¿no es cierto?
Entonces, ahí no hay, digamos, un patrón, ¿no? Por eso se llaman los medios de producción, es de propiedad colectiva, pero se trabaja de manera, digamos, privada. Eso es lo que pasa en nuestros años. Que eso se puede, digamos, recuperar totalmente, probablemente que no. Pero si estamos planteando, ¿no es cierto?, la economía comunitaria, tiene que poder, ¿no es cierto?, algo tratar de recuperar, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la lucha, la pelea, digamos, en cuanto a la economía comunitaria que está en la Constitución. Eso el gobierno nacional pasado, ¿no es cierto?, no ha trabajado. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, ha sido, digamos, entregada a personas que no conocen nuestro año, nuestra comunidad, pero en esa circunstancia, claro que es un poco difícil comprender lo que pasa en nuestra comunidad, ¿no es cierto? En el tema jurídico, ahí está nuestra justicia. Eso es aplicado históricamente, milenariamente, incluso, digamos, de manera clandestina, ¿no es decir?, criminalizado, ¿no es cierto?, hoy en la Constitución, pero ni el gobierno, ni nuestros gobiernos municipales, ni el propio Estado generan políticas, digamos, para fortalecer, ¿no es cierto?, desde los principios y valores en la que se sustenta nuestra justicia originaria, ¿no? La forma de administrar, la forma de sancionar, todo eso, ¿no es cierto?, hay que recuperar y hay que, digamos, poner en práctica. Que practicamos con cierto temor, con cierto, digamos, cuidado, ¿no es cierto?, es lo que está pasando en nuestras comunidades. Entonces, todos estos elementos, ¿no es cierto?, hacen lo que es el modelo del AILO, o modelo comunal, o el nombre que se le puede dar, ¿no es cierto? Eso respecto a ese tema. Yo creo que ahí necesitamos más tiempo para ahondar, digamos, en esa parte, ¿no es cierto? Hay otro que decía, ahora, ¿por quién vamos a votar? Que nos diga el Eduardo Tapia, o sea, el hermano Eduardo Tapia, que nos diga. Yo no les puedo decir a autoridades y hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, que están participando. Yo no los puedo decir, porque eso es una decisión, digamos, que cada uno lo va a tomar y algunos otros ya lo han tomado, ¿cierto?, que podrán de repente, digamos, reunirse para tomar. No sé, es una dinámica que se maneja, digamos, al interior de cada, en este caso, de cada grupo de nuestro CONAMAC, ¿no es cierto?, y a nivel individual lo mismo, digamos, cada cual lo verá, ¿no es cierto? Y eso no, o sea, hay algún hermano decía, bueno, pues no debemos manejar, digamos, el término líder, decía, Irpiri, ¿no es cierto? Correcto, eso es. Yo simplemente, digamos, estos elementos, digamos, he considerado para un poco entender, digamos, pensando que se puede entender, digamos, ¿no es cierto?, manejando, digamos, estos términos, algunas teorías que existen, ¿no es cierto?, y tal vez lo he confundido, digamos, en algunos aspectos, mil disculpas, pero la intención siempre ha sido, digamos, generar esto, lo que como resultado se está viendo. Yo saludo a todos los hermanos y hermanas participantes con sus criterios, digamos, diversos, ¿no es cierto?, y creo que eso ha sido también la intención de nuestra organización, o sea, la organización que está, digamos, auspiciando, SIPCA en este caso, y creo que los otros preguntas han sido más de aporte, más de comentario, los otros hermanos, ¿no es cierto? Y yo quiero, digamos, simplemente acabar agradeciendo nuevamente a todos los hermanos y hermanas de autoridades, líderes, participantes en esta reflexión y a los organizadores de SIPCA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Eduardo. Le agradecemos realmente la explicación, la exposición. Y agradecemos a todos los que han participado. Y pues, como bien saben, este proceso de capacitación lo hemos llevado de forma coordinada entre SIPCA y la CONAMAC. Y en ese sentido, estamos llegando a un final de ciclo, por lo que yo ahora le voy a dar la palabra al hermano Cristóbal, quien es el que nos ha ayudado para la coordinación, para conformar todo el grupo de WhatsApp, mediante el cual hemos podido estructurar todo este proceso de formación virtual, ¿no? Que nos alegra que haya tenido tanta recepción, haya tenido tan buena acogida por parte de los hermanos autoridades, de las hermanas líderes también. Entonces, hermano Cristóbal, le doy la palabra para que podamos cerrar un poco este ciclo, ¿no? Y despedirnos también un poco, ¿no? Ahora que estamos a la finalización. Hermana Eres, gracias, hermano Freddy, hermana Juana, por apoyarnos en difíciles momentos, cuando estábamos, tal vez ha intentado de unificarnos, pero
varios de los hermanos que están del otro lado, también yo rescato, ¿no?, sus ideas, todo. Lo que en sí yo le estaría recomendando a cada uno de esto, lo que se ha aprendido, quisiera que socialicen en sus aires, en las marcas, no se lo lleven para él mismo. Eso es lo que en sí le daría las recomendaciones. Así vamos a mejorar varios de los derechos en sí, el derecho de la representación directa, más que todo nos ha interesado la justicia indígena originaria, la migración, derecho de las mujeres, derecho de los pueblos indígenas. Son importantes que hemos aprendido. 2 veces hemos estado con la representación directa. Por eso yo pensaba, y si trabajar con el Tribunal Electoral, pero no se ha podido con esta pandemia, pero me ha hecho favor hermano Freddy, hermano Juana, llamándome hemos podido de ese modo presentar la ley, y sí que hemos podido elaborar mediante en este curso cuando hemos hecho. Espero que se logre, está hasta el momento en buen camino, y yo siempre voy a pedir, pues, hermana Juana siempre me ha estado empujando sobre le estoy viendo, hermana Juana, eso es lo que en sí me ha estado insistiendo. Gracias, le agradezco, hermana Juana, y en sí, y estas ideas, estos aportes nos ha servido de gran manera, aunque varios de los hermanos del Cabo Potosí, el hermano Edwin Armata, nos ha estado enseñando. Yo me he formado en Nina y en Norte Potosí, es decir, en Cabo Potosí está formando, pero el hermano Edwin se fue, pero lamentablemente por la memoria, yo justamente será que he presentado la representación proyecto de ley para que nos vaya, siempre él nos ha guiado. En difíciles momentos nos ha estado guiando, nos ha estado explicando los derechos. Yo dije, ahí se ha terminado como Nina, pero ha vivido otro. Gracias, hermana Juana, gracias, hermano Freddy. Y yo siempre voy a recalcar a todos los hermanos que han aprendido, no se queda ahí nomás. Hay que socializar, hay que enseñar a los demás hermanos los artículos que nos están vulnerando. El hermano Tapia ha dicho, la modificación de la Constitución Política del Estado ha costado sangre, no ha sido así. Yo no he estado, pero he estado bajando a varias naciones, ya los primeros autoridades, ya mayorcitos, llorando me decía, ¿cuándo vamos a ejecutar los derechos? Y eso es lo que en sí me ha agendado. Estoy aquí, me estoy haciendo criticar lo que yo me estaría agarrando ese cargo, pero no es así, yo tenía que irme ya. Por no defraudar a los hermanos, estoy donde estoy, voy hasta mes de diciembre, ya hemos convocado el Mara Tantachave el 10, el 11, ya hasta ahí, hermanos, les voy a acompañar, y a los que vienen, yo quisiera que sigue, pues haciendo cumplir los derechos. Yo siempre voy a pedir la unidad de todas las naciones, a ellos marcas, para defender este derecho. Quién sabe, la derecha va a estar como gobierno, ahora está la derecha, en la derecha siempre nos hemos unido. Eso veo, siempre voy a pedir a la Pacha la unidad de todos los hermanos, es decir, que vayamos a la unidad para defender los derechos. Y eso es lo que pido a la Pacha. Y gracias, hermana Juana, gracias, hermano Freddy, de vuelta, y gracias a Círcato, los técnicos, a la hermana Iris, siempre ha estado constantemente en esta tarea, hermana. Un jayaya, hermanos y hermanas, a todos los hermanos que han estado asistiendo. Es una información de líderes, seguramente nos dirá cuándo nos van a entregar las certificaciones todos los hermanos que han asistido. Gracias, un jayaya, hermanos y hermanos. Jayaya, hermano Cristóbal. Jayaya. Le voy a dar la palabra ahora a Freddy, ¿no?, que es el director de CIP Altiplano, ¿no? Adelante, Freddy. Gracias, Iris. Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Saludo cordial a Tata Cristóbal.
que ha estado siempre presente en todos los eventos y coordinando para la realización de los mismos. También saludar a los tatas, mamas, líderes de las distintas naciones que han estado participando constantemente, consecuentemente en todos los eventos, pero también agradecer al hermano Eduardo por su exposición provocadora. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa de capacitación, nuestros cursos de capacitación. Agradecerles por su participación, por disponer tiempo, por estar consecuentemente todos los sábados, aportar con sus ideas, sus experiencias, con sus propuestas también. Hemos discutido varios temas importantes seguramente para la CONAMAC. Seguramente hay otros temas todavía por discutir y algunos por profundizar, pero el tiempo es apremiante, siempre es corto el tiempo para tratar estos temas. Pero vamos a seguir trabajando en otra oportunidad. Tal vez cuando sea necesario algún tema puntual podemos también reunirnos, ¿no? No estamos cerrando definitivamente, sino más bien podemos auspiciar algunas reuniones cuando sean necesarias o cuando sean urgentes. Nosotros estamos prestos para apoyarles con el Zoom o con otros instrumentos que sean necesarios. No ha sido un obstáculo la cuarentena, el coronavirus para seguir reuniéndonos, para seguir discutiendo. Hemos aprovechado la tecnología que existe, el Internet, el Zoom, el WhatsApp. Pues ya estamos metidos en el mundo digital y de alguna manera contribuye a la formación, al fortalecimiento organizativo y además para que nos encontremos entre nosotros, ¿no? Estemos dialogando y compartiendo experiencias. Entonces hay que aprovechar también estos espacios y hemos visto que funciona, ¿no? Entonces hemos visto que funciona y hay que seguir trabajando con estas herramientas. Esperamos también que haya servido para fortalecer liderazgos, para retomar temas, para refrescar algunos temas que seguramente ustedes ya han discutido, ¿no? Ya han trabajado anteriormente, pero siempre es necesario seguir reflexionando, seguir discutiendo, seguir analizando. Siempre se aprende algo más, ¿no? Nunca se termina el aprender. Tenemos que seguir reflexionando, leyendo, discutiendo, para seguir formándonos. Porque como líderes tenemos la necesidad y la urgencia, digamos, de seguirnos formando, informándonos, ¿no? Para guiar, para orientar a la organización, para orientar a las bases también. Pero también esperemos que hayan salido elementos o algunas ideas, algunos criterios para generar el fortalecimiento de la organización. Nosotros vemos con preocupación que la CONAMAC esté dividida y tenemos que aceptar nomás, está dividida, aunque no queramos. Hay tres organizaciones, uno que es CONAMAC aliado al MAS, otro CONAMAC aliado al gobierno actual y otro CONAMAC orgánico, ¿no? Entonces, esperemos que con estas ideas tal vez, no seguramente será rápido, como decía el hermano Ignacio, seguramente va a tomar tiempo generar la unidad de la CONAMAC, pero tiene que lograrse algún rato, ¿no? Y hay que auspiciar estos espacios, otros espacios para lograr la unidad. Hay que seguir discutiendo esta relación de la CONAMAC con el Estado, con los partidos políticos y también con las instituciones privadas, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que definir ustedes en estas discusiones cómo tiene que ser esa relación? Porque lo que tiene que primar es la autogestión, la autonomía organizativa. Eso tiene que ser el criterio importante. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero tampoco es eterno, ¿no? Alguien de ustedes decía, por ejemplo, la COP ahora está cooptado, está subordinado a un partido político. Entonces, y en la historia hemos visto también que varias organizaciones han estado realmente cooptadas por partidos políticos y alineados a un tipo de gobierno.
Entonces hay que seguir reflexionando estos temas para buscar la autonomía, la independencia organizativa. Yo creo que es importante, fundamental la unidad de la organización para cumplir algunos derechos o los derechos colectivos que están constitucionalizados. Hasta ahora, en estas últimas décadas no se han cumplido, o se han avanzado muy poquito, en algunos casos se ha retrocedido. Entonces, ningún gobierno, ningún partido político por su propio criterio, por su parte, va a cumplir, sino esto tiene que ser el resultado de la movilización, de la discusión, de la reflexión, de la presión, desde las bases. Así vamos a cambiar el estado actual. Siempre se han hecho los cambios desde abajo. Nunca han venido cambios desde arriba. Entonces hay que ser conscientes de eso. Y para eso es fundamental la organización unida, fortalecida, articulada, ¿no? Hay temas pendientes. Por ejemplo, la representación política es un tema urgente. Se ha presentado una ley, una propuesta de ley, pero no lo van a aprobar por el hecho de haberlo presentado, sino eso implica hacer seguimiento, implica hacer cabildeo, conversar hacer alianzas, hacer fuerza, sino por sí mismo no se va a aprobar, ¿no? Además, la representación política perjudica pues a todos los partidos, la representación política directa perjudica a todos los partidos. Nadie va a querer, a ningún partido le conviene la representación política directa, ¿no? Porque en el fondo estamos diciendo no queremos vía partido, no queremos representación política vía partido, sino directamente por usos y costumbres, ¿no? Entonces, lo propio pasa con la jurisdicción indígena. Entonces, la consulta previa, la autonomía indígena, y fundamentalmente la tarea principal es construir un nuevo tipo de Estado. Ya se le ha llamado plurinacional, tiene un nombre de plurinacional, pero solamente tiene nombre. En los hechos todavía no es un Estado plurinacional, porque las naciones no están reconstituidas, no están constituidas y no están siendo valoradas por el Estado, ¿no? Entonces todavía falta mucho para trabajar, para consolidar el Estado plurinacional y también el vivir bien, o el Sumajamaña, el Sumajcauce, que es un proyecto histórico de largo plazo de los pueblos indígenas originarios. Entonces, yo agradecer bastante por esta participación. Nosotros hemos aprendido mucho de sus experiencias, de sus criterios, de sus comentarios. Y en las próximas encuentros, seguramente nosotros también con mayores ideas, con mayor certeza, vamos también a acompañar a procesos, a las organizaciones indígenas, ¿no? A partir de esta experiencia. Entonces, para finalizar, nuestras oficinas están abiertas, pueden venir a visitarnos, a recabar información, tenemos materiales, cartillas, hay libros, entonces pueden pasar por la oficina están las puertas abiertas. Y como les decía también, el Zoom está dispuesto, pueden solicitarnos cuando ustedes quieran para hacer una reunión o encuentro, no sé, un tantachao vía Zoom, no sé, pero está abierto, ¿no? Los vamos a facilitar también. Entonces, y también va a haber una certificación que también les vamos a mandar vía digital, pero también pueden venir a la oficina para recoger de manera impresa, ¿no? Entonces, con esas palabras, reitero mis agradecimientos. Estamos nosotros muy felices de haber formado este grupo y de que en el grupo se haya generado reflexión, discusión, debate, y eso es lo más importante, ¿no? Y principalmente aprendizaje, y que haya servido para lograr de alguna medida la unidad de la CONAMAC. Gracias, hermanos, hermanas. Hayaya. Hayaya.